Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el segundo capítulo de la nueva temporada de Pienso, Luego Estorbo. Hoy hicimos un pequeño dibujo, supongo. Sí, de que hubo de que- producción en bien chueco, pero está lindo, ¿no? Está lindo. Esperemos les guste, profe. Bueno, hoy un nuevo capítulo más. Vamos a hablar de El empirismo. El empirismo y el racionalismo. Ajá, Y el disculpen mi racionalismo. dirección. Es que, bueno, siento más bien nos vamos a enfocar en el empirismo, pero vamos a... Como ahora sí que relacionados, ¿no? Ajá, están relacionados y pues siento que el racionalismo es más como para poder explicar. Que el racionalismo se hace como una comparación más para poder comprender el empirismo. Y pues ya hoy les vamos a dar explicación, hoy les vamos a hablar sobre este tema y vamos a conocer lo que es el empirismo. Siento que el empirismo es la experiencia. Y dice también que nosotros cuando nacemos somos una hoja blanca, en blanco pues, y que cuando vamos adquiriendo nuevas experiencias pues se va llenando la hoja. Entonces eso prácticamente es el empirismo, una nueva experiencia y ya. Y nos dicen que el empirismo es una corriente de pensamiento que habla de que el conocimiento humano se adquiere a través de experiencias. Y solo eso, o sea que cuando se tiene una experiencia o una sensación, se da el conocimiento, se puede dar el conocimiento. Todo se sostiene del conocimiento, ahora sí que empirismo igual a conocimiento, ¿sabes? Ajá, así Es es. ahora sí que lo resumido. Ajá, pues es eso, o sea, esta corriente filosófica nos dice que todo el conocimiento que tenemos se obtuvo en base a experiencia y como nos dijo nuestra compañera, que cuando llegamos somos como una hoja en blanco y en base vamos teniendo experiencias como que esta hoja en blanco se va llenando y así. Aparte es muy importante mencionar que el empirismo o eso ¿cómo se llama? Como ese conocimiento es actual, pues no tiene... Ajá, no tiene mucho tiempo, de hecho, ajá. sabemos que se creó por el siglo 7 y 8, por ahí. 7-8, y que en inicio era algo que decían los estoicos, pero a que hasta apenas en la Edad Moderna se le prestó atención y se le consideró más como algo más, ¿cómo se puede decir? Algo más allá como de... O sea, como que algo más sólido, ¿no? Como que algo más que la gente creía más. Allá las palabras. Tenemos dos cosas en el empirismo, que la primera es de que todo conocimiento viene de la experiencia, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Si no tienes experiencias, no tienes conocimiento. Y no hay empirismo. También algo que demuestra el empirismo es que todo conocimiento viene de la experiencia y se da a través de las percepciones. Ajá, eso, lo que comprendo de eso es como que dependiendo de nuestras percepciones sobre las cosas, Es como vemos nuestra experiencia. ajá, no es como tenemos el conocimiento, o sea, la experiencia que recibimos de eso, cómo lo percibimos, o sea, es como, por ejemplo, no sé. Siento que ahí va mucho el ejemplo de la ansiedad, como de lo que habíamos dicho, La de coca. que cada quien tiene ahora sí que su experiencia propia de lo que es la ansiedad. Ajá, sí, justo ahorita estábamos hablando de ansiedad y empezamos a decir como de que cada quien tiene su versión sobre la ansiedad, porque luego Sí. bueno, es un ejemplo, ¿no? Que vamos a poner de que luego muchas personas como que se medio ofenden cuando alguien Tiene- dice que, ay, me dio tiene ansiedad de que ver tu pluma toda tiesa, toda sucia, no sé. Y las personas se ofenden porque es de que no manches, tú no tienes ansiedad, ni siquiera sabes qué es eso. Ajá. Pero la realidad es que la ansiedad es una emoción más, lo podemos ver en Intensamente, y que simplemente hay veces que suceden cosas que provocan que la ansiedad se vuelva algo más grande y algo más feo, o sea, como Más ya sería fuerte. como un diagnóstico, ¿no? De que tienes Ajá, ansiedad sí. crónica, tienes ansiedad de esto. Sí. Pero la realidad es que la ansiedad la tenemos todos solo igual. Nosotros cada quien la percibe de distinta forma en base a lo que ha vivido. Sí. Y es lo que nos explica este punto, que dependiendo de tu percepción sobre una experiencia es el conocimiento que vas a tener de ello. Y eso se me hace algo interesante porque siento que si cada uno tiene una percepción sobre algo, hablando de ese mismo tema pueden llegar a varias conclusiones y obtener aún todavía más conocimiento. Entonces eso se me hace interesante, se me hace curada. Sí, siento que es buena forma de debatir y siento que también ahí entra como un dilema de que es de yo estoy bien y tú no, como no sé. Pero siento ¿Cómo? que ya es otro tema, como de que estar tanto estudiando. Ah, ok, sí, como que en el debate se pueden entrar disputas entre de que, no, pues yo creo que sí es esto, es y así es. Ajá. Que era lo que hablamos la vez pasada sobre el escepticismo, de que Sí, cierto. ellos no creían en nada, pero que luego sí hablamos de la religión, que luego muchos son muy cuadrados, solo es eso y nada más. Queremos decir como algunas cositas que identifican al empirismo como tal, que También una característica de las que había mencionado es que no existe nada de Antes no existe antes de la experiencia. pues ya lo había dicho nuestra compañera, que no existe conocimiento antes de la experiencia, sino hasta que lo vives. Puedes decir Ah. que es. Ujú. Puedes decir pues cómo lo viviste y todo eso. Los empiristas tienen muy presentes los sentidos porque dicen que les permite tener material del exterior, Pues no experiencia. ajá, y nuevas experiencias. ¿Qué quiero decir? Mucho relacionado como lo de que si lo vuelo me recuerda algo o no. Ajá, Pues puede como ser. que Sí. Pues los sentidos, o Como sea, el- el ajá. tocar, Como- como los bebés chiquitos, ¿no? O sea, de que conforme, ya ven que luego ahorita hay como nuevos tipos de crianzas en las que ponen a los niños Sí. a agarrar cosas, Ah, los ponen sí. A jugar. cuando comen con las manos, Ah, que sienten les las hacen figuras. de que, que agarran las figuras, o luego Sí, a los que las bebecitos. pongan en su lugar. Ajá, los bebecitos he visto que ya tienen de que como unas tarjetitas con figuras en color negro para que las vayan como percibiendo y viendo.
Ah, sí. Y ya. También yo vi un video donde traía, la figura y atrás traía el nombre, pero pues como el bebé no sabía decirlo, entonces su mamá le iba preguntando y el niño sí lo iba diciendo, de que le decía de que, ay, ¿qué es esto? Y era un carro y ya le decía, carro. Y así, pero era de que un niño de meses, o sea, Ah, no entiendo. de meses. Ajá, o sea, como que últimamente, bueno, siento que ya ahorita se tiene, algo que nos explicaba nuestro profesor era que antes era como, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué cómo? Y ahora es más de que, ¿cómo es que un humano viendo una imagen puede aprender ciertas cosas, puede saber de ello? ¿Cómo es que logra, cómo funciona eso? Como de viendo algo, Ya sabes qué es. o puedes aprender algo de ello, cómo funciona eso, ¿saben? De que la filosofía es más así. Y ya, o sea, con este tipo de educaciones nos vamos dando cómo se va avanzando en ello y cómo van utilizando, es como un ejemplo, ¿no? De cómo la gente va criando a sus hijos y de alguna manera se podría decir que se está utilizando el catecismo, podría ser. Sí, porque ahora sí que el niño va recordando sus experiencias. Ajá. O- Y a lo que le enseñan, a lo que percibe Ajá. con sus sentidos. Sí, sí. Dicen que antes de la experiencia pues somos vacíos, no hay nada en nosotros, así tal cual como lo dije hace rato, de que no, pues somos una hoja en blanco. Y pues después de la experiencia hay pues conocimiento, ¿no? Ujú. Y pues sí, básicamente pues eso. El empirismo yo lo siento así como una persona como estando en su casa y encerrada, ¿sabes? Como nosotros en cuarentena. sí, ¿Cómo se cierto. llama? Y no, nuestro entorno solamente era nuestra casa. Y ya una vez saliendo de pandemia fue como que, bueno, a mí me tocó como yo estaba en la secundaria y ahora saliendo de pandemia me tocó como conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, así que nuevas experiencias. Yo lo siento mucho así el empirismo en lo personal. No sé. Y como para que se pueda comprender mejor y puedan como ver una comparación del empirismo y lo que es como tal, también tenemos al racionalismo que nos habla de que el racionalismo se lleva y se basa en la razón, el uso de la razón y la lógica, y pues está como en comparación con el empirismo es un poco contradictorio porque ellos dicen que es en base a la experiencia, o sea, podemos tener como una mejor comprensión comparándolo con el racionalismo. Y como que luego como que entre estas dos corrientes se pelean bastante para saber quién tiene la razón. Y pues ya, John Locke era el representante del empirismo y les voy a leer lo que decía John Locke. Cualquier cosa que puedes experimentar es una idea simple, una idea compleja es es cuando ya las combinas. es cuando se empiezan a combinar. Siento que a lo que nos quiere dar a entender, ¿cómo se llama? John Locke. Lo que nos quería dar a entender John Locke es que una idea simple tal vez podrá ser una simple manzana, un celular, una mesa, una silla, algo así, y la idea compleja es darle más sentido a esa idea simple, como por ejemplo la manzana. Es como decir, ay, la manzana es muy bonita, es muy roja, muy roja. Es de color rojo y esa manzana me recuerda a los labios, a las mejillas de mi mamá, ¿sabes? Entonces siento que es la diferencia entre una idea Por y una idea ejemplo, los compleja. perfumes, ¿no? Yo siempre cuando huelo un cierto perfume, me recuerda a una persona que a mí me gustaba, entonces eso es... O una en idea general muy a cosas en compleja. específico, no les pasa de que luego huelen algo y es Ajá. de que no manches, esto me recuerda, charala. Sí. Ajá, pues eso Siempre pasa así. eso nos dice John Locke, que una idea simple, la cosa que experimentes es una idea simple y ya si combinas esas ideas ya es una idea compleja. Otra personita que también impulsó el movimiento del empirismo fue George Blakey. Y él creía que la existencia de los objetos depende de la percepción por la mente. O sea que si él miraba... también creo que tengo un ejemplo así como de que si él miraba una pelota y si la tocaba y cerraba los ojos, como que automáticamente sentirla. ese objeto No, desaparecía. dejaba de existir. Ajá, dejaba de existir, pero aún así la seguía tocando y No, sintiendo. pues era de que mientras lo veas y lo toques existe Ajá. y si no, pues no, o sea, deja de existir. Sí. Ajá, Ahora, porque siento creía. que ahí va como su idea también como por la religión. No sé por qué siento que él creía eso, como que si a mí no me lo presentas y no lo veo, no lo creo, ¿sabes? No sé, yo lo entendí más como de esa forma de su... Se me hace una forma interesante de percibir las cosas. Siento que, bueno, no quiero decirlo, pero siento que es hasta una forma incorrecta porque es de que, ok, para mí no existe, pero ustedes sí no somos abiertos y pueden ver que sí existe las sillas, que existe la coca, que existen las Ajá. mochilas. Entonces, es como, bueno, entonces no tenemos que poner a cerrar los ojos para que no ¿No exista. exista? O como, O cuando literal estamos sentados en una silla. Ajá, o sea, de que estamos... Es que bueno, dice que mientras sientas y lo veas, pero siento que no tiene mucho sentido, pero puedo comprender su punto. Y también tenemos a David Hume. También tenemos a David Hume, que llevó más allá todavía el empirismo, que nos decía que no podíamos conocer las causas de los fenómenos, sino solo la impresión sensorial y las relaciones que teníamos en base a ello. O sea, como decir de que ves salir el sol porque siempre lo ves salir, pero no sabes por qué sale, solo sale. Se dice como que esta creencia de él era basada en la repetición, no en la certeza. Es como, no sé, decir de que no, pues yo siempre que veo que los perros hacen pipí, suben la pata. Pero no sé por qué lo hacen. No sabes por qué lo hacen, solo así siempre ha sido y así siempre he dicho como no, pues es que así siempre ha sido. Y es como de que X, ¿no? O sea, como siempre ha sido así. Ajá, pues, entonces pues él creía en eso. Bacon en el empirismo era práctico y también nos decía que debíamos orientarnos a dirigir la naturaleza, o sea, dominarla y cómo la podíamos dominar. con la ciencia. Ajá. Y pues ya, un mini esquema donde hablamos del ser humano, prejuicios, fuentes de error y conocimiento. Y nos hablaba sobre
que un humano era prejuicioso, ¿por qué? Prejuicioso porque creía en sus prejuicios. Porque no, porque pues se dejaba llevar, ¿no? O sea, era como de que podías tener errores sobre algo, o si no, o podías tener conocimiento. O sea, por eso es de que cuentes de error, que es algo que se puede Por cometer. eso nunca llegaba al conocimiento verdadero, porque siempre cometía como el error de... Ajá. Y tenemos 4 tipos de prejuicios, que son los de la tribu. Ay, pues también un prejuicio que tenemos nosotros como humanos ¿es qué? Es la tendencia a aceptar Es la cosas, tendencia a aceptar lo que me da la razón. que es O como sea, los religiosos, ¿no? De lo que hemos hablado todo el tiempo. Si le da la razón, eso, en eso creen, nada más con eso creen. Sí. También tenemos al prejuicio de la caverna, que es que Ujú. todo hombre nace con una caverna en base como a su realidad, o Sí. que distorsiona la realidad. También tenemos a los ídolos de la plaza, que dicen que ellos les dan distintos significados a una misma palabra, que era pues como lo que andábamos viendo en lectura, ¿no? De que luego el profe nos decía de que, no sé, mesa. Ajá. Pues una mesa, pero tipo, la mesa de Otay. Una mesa de O- ok, que cada o quien así. tenía diferentes contextos de una mesa. Ujú. O bueno, de la Como palabra diferentes mesa. significados de una palabra. por Entonces, ejemplo, también papá y papá. o sea, de que papá, de padre, papá de la verdura. Y había aparte otra papa, ¿no? Y papa de... Del papa. Ajá. Del papa. Ajá. Siempre papa. El papá y pues Y también tenemos a los prejuicios de teatro. No, mentiras. Ídolos del teatro, que se refieren a que si una persona es profesional, esa persona tiene la razón y solo por el simple hecho de Ajá. ser profesional o de tener un título, ya es suficiente fundamento para que se le dé la razón a esta persona y no le cuestione nada. Como el profe dijo que nada más por el que era maestro no era como que le tuvimos que creer en todo. Ujú, Ajá. sí. Y pues ya podemos ver estos distintos prejuicios, cómo van basados, cómo se pueden ir por dos lados, de que son los fuentes de error o el conocimiento. O sea, siempre van a caer en algunos de esos dos. Pues hay un ciclo que se llama contenido de conciencia, que son impresiones e ideas. Impresiones se refiere pues a las imágenes, pues ideas. Como a las sensaciones, a las primeras sensaciones que una persona tiene, como de lo que percibe. Sí, pues las ideas, pues ideologías en las que piensas y crees desde hace mucho tiempo, entonces. Y se va repitiendo con cada situación que tienes. Y pues las ideas son como el contenido que tienes en base a esas impresiones. Y ya es algo que siempre va en Es un circulito. ciclo, impresiones, ok. Hume nos decía que las ideas eran una combinación de las reflexiones y se asociaban con las impresiones. Ujú. Y pues ya también los empiristas nos dicen que el conocimiento tiene un límite, pues no se puede saber más allá de la experiencia, de que si no lo has vivido, no. Siento que también esto como nos explica mucho, por ejemplo, de las creencias de tipo como la brujería Sí. o los viajes astrales, como que el empirismo Los no, viajes astrales. hasta No que cree. no lo experimentan no Ajá. va a creer en eso, ¿sabes? O sea, de que sí, o sea, siento que es como si no lo experimentas. No. Sí. Pues también tenemos que el empirismo critica el principio de causalidad, no creen eso porque no lo ha experimentado, porque no se ha vivido. Y pues ya. El empirismo, conocimiento no es científico, no es científico ni verdadero, son como una hipótesis, una posibilidad de lo que yo creo. Y pues así. El racionalismo es guiado por la idea de ser un conocimiento ideal. Y pues ya tenemos que el empirismo son hechos concretos, lo que se puede observar, lo que puedes experimentar para poder conocer y para poder aprender. Entonces el racionalismo es una idea, el empirismo son hechos concretos. Ujú. Es como la comparación que podemos tener de estas dos corrientes filosóficas. También tenemos que el racionalismo y el empirismo, aunque sean muy distintos o que son como que uno está por acá y el otro por acá, nacieron del mismo origen. Sí. Que la verdad no me acuerdo de qué corriente filosófica fue que nacieron, pero nacieron del mismo. Un punto, ¿cómo se dice? Un punto en común que tiene el empirismo y el racionalismo es que los dos comparten el pensamiento de la conciencia, del interés por la conciencia. Tenemos como otro pequeñito esquema que nos habla de la conciencia o contenido, el racionalismo y el empirismo, y así, andando todo de vuelta los tres. Que siento que es como pues lo que acabo de decir, ¿no? El punto similar que ellos tienen, el punto en común, de que tienen interés en la conciencia y de cómo lo que se puede ver, de que podemos ver del mundo y cómo podemos observar de ello y saber. Y pues es lo que les decíamos hace ratito, ¿no? De que actualmente la filosofía siento que es como más de que busca cómo la conciencia puede obtener ciertas cosas a través de ver o percibir algo. O sea, cómo. Y es lo que. ¿Cómo? ¿Por qué? Es como pues, el punto en común que tiene el empirismo y el racionalismo y es como su interés. Por eso decía que nacieron del mismo origen. O sea, porque aunque uno sea muy distinto del otro, Están como que buscando lo mismo. Ajá. Nos hablan de que ya, No. o sea, por lo que les decíamos hace rato, de que la filosofía ya no es un ¿cómo es esto? ¿Por qué es esto? Sino un ¿cómo es que yo puedo ver esto? Obtener conocimiento de ello. Ajá. Ni siquiera de verdad puedo obtener conocimiento de ello. ¿De verdad es así? Ya es como tener tu punto de vista, ¿no? Como ya tener tu propio conocimiento, tu propia... No sé por qué me quedé... Percepción. Ajá, una propia percepción. ¿Cómo es que el humano puede Una obtener idea. eso? Y aquí tenemos algo icónico de nuestro podcast y del nombre del podcast. René Descartes tenía la frase de pienso, Pienso, luego luego. existo. Que esto es como, podríamos decir lo que es el racionalismo. Y de ahí nosotros agarramos Nuestro nombre para el podcast. de pienso, luego estorbo. Y pues ya está interesante este flow twist en el capítulo. Ahora sí, cuando dijo eso dije, ay, como que siento que tuvimos la misma... Ay, también yo una vez había escuchado así como de que todos pensamos lo mismo, algo así como de que todos llegamos a eso. Bueno, esto no va relacionado al tema ahora, pero no se me hizo interesante. ¿De qué? De que todos en algún momento pensamos lo mismo o sentimos lo mismo y si cierta persona no cree esto, siempre iba a llegar otra persona y iba a inventar
Pero, Sí, por eso luego cuando dicen así de que, no sé, tienes una idea sobre un negocio, sobre algo en general, te dicen que no hazlo porque otra persona lo va a ver. Y pasa. Sí, te va a ganar ahora sí que la idea. Y pasa. Tenemos que la metafísica creen que las ideas son una realidad. Y también que eso no está muy seguro de que creía en un dios. Que como que existe un dios y este dios regula todo lo que pasa en el mundo e interviene en el mundo y como que mueve las cosas como para que todo vaya normal, aunque pues todavía que realmente no se sabe si era así que creían eso. Pues el empirismo sentó las bases del método científico. O sea, como el hecho de experimentar y verificar. Sí, siento que eso sentó como las bases para todo. Vemos de que pues el racionalismo es deductivo porque utiliza la razón. La razón pues va de lo general a lo particular y el empirismo es inductivo porque observaciones que tenemos pueden llegar a ser teorías. Y pues ya, es como más o menos todo. O sea, siento que el empirismo es una corriente filosófica interesante, algo, siento que últimamente en la actualidad se utiliza mucho en la crianza. Y se me hace muy bien de Un hecho. clarísimo ejemplo, la verdad. Ajá. Es totalmente, sí. Que se utiliza mucho en la crianza y como que los papás, bueno, desde siempre, ¿no? Como que siempre, bueno, yo siempre he escuchado como de que tengan a sus hijos jugando y así, bueno, es que siento que antes como que se tenía de que los niños que tenían que ser súper bien portaditos y que no se tenían que manchar, pero últimamente en estos años he visto que la educación se va más al que los niños sientan, tomen y experimenten. Ahora sí que aplican lo de cuando sacan en el lodo y esto también, de que para que sienta y agarre defensas, ¿no? Entonces podemos Los dejan, ¿cómo se dice? Experimentar sus propias cosas, pues los dejan conocerse. Exacto. Conocer que lo en Y pues ya, Fuera de lugar. Se me hace una corriente filosófica interesante. Me agrada el hecho de saber que se utiliza para las crianzas porque siento que es una buena manera de que un ser humano chiquito se desarrolle y vaya creciendo y vaya aprendiendo. Y que también se me hizo muy interesante que una de las frases del empirismo provocar la existencia de nuestro podcast. Y ya, personalmente no, o sea, bueno, pero sí creo que, bueno, no voy a decir nada, no dice nada, pero se me hace a mí se me hace como un método muy interesante de cómo obtener conocimiento. Sí creo que sí es cierto, pero que también, o sea, sí lo tienes que experimentar para tener ese conocimiento, pero aún así, si no lo experimentas, puedes tener conocimiento. Entonces, está interesante. Esperamos que les haya gustado este capítulo y qué opinan de nuestro cartel, de nuestros súper divertidísimos. Y pues ya, los vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.